Avísame vos entonces cuando empiezo. Ahí está, ya podés empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Graciela Kait. Quizás alguno de ustedes me haya escuchado en otras oportunidades, en el Centro 2 o en otros lugares. Soy psicoanalista, trabajo como psicoanalista desde hace unos cuantos años. También he hecho mi práctica como supervisora, tanto en mi consultorio como en algunos hospitales públicos, y tengo algunos libros escritos. Alguna vez hace años atrás me doctoré con un texto que se llamó La pulsión y el rechazo de lo femenino en el final del análisis. Bueno, yo les dejo mi dirección de correo electrónico, que es gracielakait, todo junto, @gmail.com, por si alguno de ustedes al final de la clase quiere pedir la clase para que yo se las envíe, no tengo inconveniente, o me quiere hacer alguna pregunta de algo que yo diga, que no tengamos todo el tiempo para terminar de conversarlo hoy. Bueno, antes de entrar a desarrollar el objeto invocante o la voz, vamos a hacer una breve introducción sobre el objeto A. Digo breve porque seguramente a lo largo de estas clases, no sé por qué tengo un cartel acá, ahí está. A lo largo de estas clases, ustedes deben haber hablado de esto, ¿no es cierto? El objeto A minúscula es la letra con la que Lacan escribe el objeto perdido freudiano. Pérdida que es consecuencia del encuentro entre el viviente y el lenguaje. Para decirlo más específicamente, en ese encuentro, ese encuentro tiene dos consecuencias, que son justamente la primera, la pérdida del referente, es decir, que el objeto está perdido, cosa que Freud subrayó tempranamente en el proyecto y que desarrolló con mucho más amplitud en los 3 ensayos, donde justamente habló del rehallazgo de objetos. Y que lo llevó a decir más adelante que lo buscado nunca coincide con lo encontrado. Por otro lado, la otra consecuencia del encuentro entre el viviente y la estructura del lenguaje es que el sentido está perdido, a lo que Lacan llamó la fuga del sentido. El sentido no está dado de antemano, sino que es a producir en la relación de un significante con otro en la cadena significante, según donde se puntúe la frase. Entonces, y dado que el objeto está perdido, hay para la pulsión, no tenemos que olvidar que el objeto es uno de los elementos de la pulsión, junto con la meta, la zona erógena y el empuje, el drang de la pulsión, ¿no? Entonces, para la pulsión hay una metonimia del objeto, es decir, el objeto se desplaza, y además el objeto puede ser cualquiera, siempre que cumpla con la condición de alcanzar la meta. Entonces, ningún objeto es el objeto, salvo en la fijación, donde, digo, la fijación en el más acabado sentido freudiano, donde un objeto toma un papel preponderante para la pulsión. Bueno, cualquiera de nosotros podría preguntar por qué sucede esto así, por qué esto es así. Bueno, justamente lo voy a remarcar, y es que en este encuentro entre el viviente y la estructura del lenguaje hay para el hablante una pérdida de goce, entendida como castración, un vacío que hace al deseo y a la movilidad de la libido. Esa pérdida de goce, entendida como castración, que se intenta recuperar, hoy vamos a hablar bastante de esto, vía los objetos de la pulsión, que es la deriva
En el seminario 7, Lacan dice que la pulsión es una deriva en el cuerpo, y en el 20 dice que es la deriva del goce en el cuerpo. Cuando decimos goce, nos referimos a la juntura de la libido con la pulsión de muerte. Es decir, que a diferencia del placer, el goce está más allá del principio del placer. Entonces, el objeto viene a taponar, Lacan lo llama en el seminario 10, los objetos tapón, a taponar ese vacío que ha dejado la pérdida de goce entendida como castración, viene a desconocer la castración, como dijimos, entendida así, como pérdida de goce, sirviéndose de los orificios del cuerpo, que son las zonas erógenas. Si para el hablante el goce está perdido por estructura, el objeto tapón va a ser un más sobre el fondo de un menos, una pérdida. Y ese más, a ese goce que se recupera vía los objetos de la pulsión, Lacan lo va a llamar, a partir del seminario 16, plus de gozar o plus de goce. Que es el plus de gozar, por eso dice plus, es un más sobre el fondo de un menos, de una pérdida. A los objetos por excelencia freudianos, oral y anal, Lacan le va a agregar la mirada y la voz, lo escópico y lo invocante, a partir de su experiencia con la psicosis. Llegamos así hoy entonces al último piso del objeto A, que es la voz. Cuando digo último piso, estoy refiriendo a algo que seguramente ustedes tienen que haber conversado. Si querés, Débora, poné el cartelito 4. Cartelito 4 es allí, acá, en el 4. Ven que el último piso ahí dice, bueno, después yo voy a explicar por qué dice super yo. Pero ahí donde dice super yo está lo invocante. Tenemos lo oral, lo anal, lo escópico, y lo invocante, la voz también. Después voy a dar cuenta de por qué pone allí super yo. Bueno, después, buenas tardes, Irina. Lo vamos a retomar este esquemita, ¿sí? Ahora simplemente lo puse para que ustedes vean por qué dice Lacan que es el último. Ya lo podés sacar, Debbie. Bueno, entonces llegamos al último piso del objeto A, que es la voz, y que en principio vamos a hablar de cómo él lo desarrolla en el seminario 10, que es la primera vez que hace un desarrollo de este objeto. Entonces, como los otros objetos, o como a los otros objetos, los vamos a ubicar a la voz como un objeto caído, un resto, que puede llegar a constituirse en objeto de una pulsión que compromete a una zona erógena del cuerpo. Es en el fantasma, podés poner el cartelito número 1, Débora. La fórmula del fantasma es sujeto barrado, losange o rombo a minúscula. Esto puede leerse. El sujeto se desvanece en un objeto. O dicho de otra manera, el sujeto se identifica a un objeto de la pulsión. Y es en el fantasma, en esa identificación del sujeto con un objeto de la pulsión, por lo cual él es ese objeto, ¿sí? Es en el fantasma, entonces, en esa identificación, donde se recupera goce. Después lo vamos a retomar también. Voy diciendo, porque imposible, como ya sabemos, decir todo junto. Bueno, entonces, es en el fantasma, lo podés sacar, Débora,
donde se consolida la fijación entre el sujeto y el objeto. La fijación freudiana se produce en el fantasma. Freud no habló de fantasma, pero sí habló, él siempre habló de fantasía, pero sí distinguió la fantasía inconsciente. La fantasía inconsciente, por ejemplo, que estaba en la base de un síntoma oral, del chupeteo del dedo de Dora. O sea, eso que Freud llamaba fantasía inconsciente, diferenciándola de la fantasía diurna o del ensueño diurno, por ejemplo, es a lo que Lacan llama fantasma, la fantasía inconsciente que está en la base de la formación del síntoma. También lo voy a retomar. Bueno, entonces, es en el fantasma donde se consolida la fijación entre el sujeto y el objeto, y es a su vez del fantasma del que se desprende el síntoma, que conlleva en su núcleo justamente la modalidad de goce fijada en el fantasma. El objeto que el sujeto se hace ser, lo reiteramos, para desconocer la castración del otro, que Lacan escribe con el matema significante del otro barrado. Cartelito número 2. Significante del otro barrado. Significante del otro barrado. S mayúscula, entre paréntesis, A mayúscula, barrado. Que también puede leerse. Falta en el otro. Deseo del otro. Entonces, para recuperar el goce perdido por estructura, ¿sí? El sujeto, insistimos, se hace ser ese objeto en el fantasma. Y esa pérdida ha dejado un vacío, que es lo que se intenta taponar, desconociendo la castración del otro, la falta en el otro, esto, el significante de la falta en el otro, deja un vacío que puede ser llevada, dice Lacan en el seminario 10, de varias maneras. Ahí irán, leo textualmente, situándose otros objetos. Destacamos entonces la función estructurante del vacío. Su función esencial, estoy tomando términos de Lacan en el seminario 10, la angustia. Función estructurante del vacío. Su función esencial, lo repetí, en lo que respecta a la constitución subjetiva y del deseo. Y vamos a agregar también su función respecto del surgimiento de la angustia, cuando ese vacío no se preserva como tal. Podés sacar el cartelito, Débora. Entonces, se trata de la pulsión invocante y la zona del cuerpo que está comprometida es el oído. A veces Lacan dice oído, a veces dice oreja, que tiene cierta particularidad que Lacan subraya especialmente y que la distingue de las otras zonas, en la medida en que no se cierra. Lo anal, lo oral y lo escópico se pueden cerrar. Yo puedo cerrar los ojos, puedo cerrar la boca, etc. En cambio, no tengo un músculo que me permita cerrar la oreja. Imposible. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Entonces, dejamos abierta la pregunta de cómo se cerraría el oído. ¿Cómo se dejaría de escuchar? En el seminario 10, la angustia, Lacan recurre a un objeto, el shofar, que ustedes habrán visto, estaba en el título de esta clase en cuanto a su función respecto del vacío, ¿no? Bueno, entonces, Lacan recurre a este objeto, shofar, que es utilizado en la liturgia judía
para ejemplificar lo que se entiende por la función del objeto a este nivel, al nivel invocado. Es un objeto ritual, un cuerno de carnero, por el que se sopla y que emite un sonido ronco que es bastante potente, ¿sí? Este objeto aparece en diversos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que tienen la singularidad de ser pasajes en los que el pueblo renueva su pacto con Dios. El pacto con Dios se remonta al Génesis, cuando Dios, Jehová, se presenta a Abraham y le hace conocer los términos de este pacto, que pondrá entre ellos una alianza perpetua que alcanzará a toda la descendencia de Abraham, es el pueblo judío, que se convertirá por obra del pacto en padre de multitudes, Abraham, ¿no? Y el pueblo judío en su pueblo elegido. Por un lado, Dios le promete a él y a toda su simiente, es decir, todos sus descendencia, la tierra de Canaán, la tierra de Israel, ¿sí? Donde está hoy el Estado de Israel, en heredad perpetua. Dios le promete a Abraham ese territorio para la eternidad, a cambio de ser el único Dios entre ellos, el único Dios en esa tierra. Ustedes recordarán que por aquella época este fue el primer Dios monoteísta, o lo explicó Freud en Moisés y la religión monoteísta. Los egipcios, por ejemplo, que es donde vivieron tantos siglos los judíos como esclavos, adoraban infinidad de deidades, y en general todos los pueblos de Oriente y de esa zona, de Asia, la India, etcétera, tenían infinidad de deidades, y la India, por ejemplo, la sigue teniendo. En cambio, este Dios se plantea como el único, ¿sí? Bueno, esto lo digo un poco al margen, ¿sí? Entonces, lo que va a sellar ese pacto es la circuncisión, que es señal entre el pacto, en el pacto entre Jehová y el pueblo de Israel. Y dice la Biblia: y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua, ¿sí? Esto lo tomé del Génesis. Además, el pacto incluye también el episodio del sacrificio de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Ustedes pueden ver, yo no quise traer las imágenes porque no, son cuadros un poco oscuros, ¿no? Está el sacrificio de Isaac, lo pintó Rembrandt, lo pintó Caravaggio, después lo pueden googlear, se ve exactamente esa escena en la que Dios lo pone a prueba a Abraham, y le dice que, bueno, en aquella época se utilizaba en honor al Dios y a los dioses sacrificios de animales y de personas, sobre todo lo insisto, por ejemplo, los egipcios, y entonces lo pone a prueba a ver si Abraham le obedece. Y en el momento en que efectivamente Abraham está por degollar a Isaac, Dios manda un ángel que detiene el brazo de Abraham y le dice que es suficiente, que no le haga daño al muchacho, porque ya ha dado prueba de su obediencia, ¿no? Y en su lugar, Abraham justamente sacrifica un carnero, y es con el cuerno de ese carnero, es decir, con un resto de ese carnero, con el que se hizo el primer shofar. Entonces, muy importante, este es un Dios que no pide el sacrificio del hijo. Ya pueden evocar ustedes, o quizás esto les resuene, la diferencia con el cristianismo en un punto, ¿cierto? No pide el sacrificio del hijo, es un Dios que renuncia a infligir dolor, renuncia a gozar del cuerpo del otro. Todos estos son los términos que pone Lacan allí en el seminario 10, sobre todo esto, que renuncia a infligir dolor. Entonces,
se diferencia radicalmente en el otro extremo de este Dios. Está el Dios oscuro de la perversión, tal como lo caracteriza en el escrito Can Consade, ¿no? Es toda maldad, es un Dios oscuro, es el ser supremo en maldad, ¿no? Bueno, entonces, si este Dios renuncia al goce, a gozar del cuerpo del otro, es un Dios que linda con el deseo, dice Lacan. Y se produce un nudo fundamental entre el deseo del otro. Otra vez podés poner el cartelito 2, Débora. Entre el deseo del otro y el deseo del sujeto. Ahí está. Un núcleo entre el deseo del otro y el deseo del sujeto. Núcleo fundamental, dice Lacan, quedando la voz como resto. En la pulsión invocante se trata del deseo del otro, deseo por el que el sujeto tiene que pasar. Yo no iba a tener tiempo para explicarles todo el grafo del deseo. Después vamos a tomar algo, y voy a ampliar lo que estoy diciendo, pero bueno, es pasando por el lugar del deseo del otro, por esa falta, por ese vacío, como el sujeto puede constituir su propio deseo, ¿no? Por la castración del otro. Entonces, ese significante que aparece en el grafo del deseo es un matema que en realidad recorre toda la enseñanza de Lacan, desde el final del seminario 5 hasta la parte inferior, por ejemplo, de los matemas de la sexuación que están en el seminario 20, y va tomando, bueno, se le van agregando otras lecturas. Yo estoy dando la primera, las primeras, tienen que ver con estos seminarios que van del 5 al 6, y fundamentalmente el escrito, Subversión del sujeto, donde Lacan da la versión definitiva del grafo del deseo, que dice allí, fue construido para dar cuenta de la estructura del sujeto y de la estructura de la experiencia analítica. Entonces, a ver que ya me adelanté. Entonces, este Dios, que está afectado por la castración, no nos demanda nada, no nos exige nada, no goza de nada en lo que respecta a nosotros. Es un otro, con mayúscula, afectado por la castración, habitado entonces por un vacío, y así es un Dios que hace a la ley del deseo. Podés sacarlo si querés, Débora. Entonces, de la función del vacío, ya destacamos y volvemos a subrayar su función estructurante, esencial. Entonces, en la liturgia judía, como lo dijimos, se hace sonar el shofar para rememorar el pacto con Dios. Ahora estamos en época de fiestas, ahora para Año Nuevo, en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires se hizo sonar el shofar. Lacan formula entonces una pregunta muy importante respecto de esta rememoración. ¿Quién tiene que recordar? Dice ahí en el seminario 10. ¿No es Dios mismo? ¿No será Dios el que debe rememorar que ha renunciado al goce? Que hay un pacto y que Él es el Dios del deseo, que Él es un Padre muerto y que como tal pasa a ser una función muy importante, como Padre muerto, como Padre de la ley del deseo, es una función en la estructura. Ustedes saben que Lacan comenzó un camino en su enseñanza que fue llevar el mito a la estructura. Esta expresión del mito a la estructura está específicamente en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, pero en realidad la operación de ir del mito a la estructura se inicia desde el comienzo de la enseñanza, es decir, del mito, Edipo, a la estructura.
por ejemplo, el primer paso, la primera avanzada en ir del mito a la estructura es llevar el mito de Edipo a la estructura, justamente a la estructura del lenguaje. Entonces, Lacan habló de la estructura como en términos de metáfora paterna y de la función que corresponde a esa estructura como el significante del nombre del padre. Cuestión ya esta primera que nos aparta tanto del mito como del padre real. Hace del padre una función. Este es el primer paso, hay varios más. Entonces, estamos en presencia de cierta forma del objeto A, dado que en la voz se trata de algo separado del cuerpo, separado de la fonetización, separado de cualquier vocalización. Algo que se presenta como completamente aislado de la emisión vocal, por ejemplo, que yo estoy teniendo en este momento, como tal, ¿no? La voz no aparece en la emisión vocal, en esa vocalización, ¿no? Y por eso dice Lacan que es áfona, la voz es áfona. Subrayamos entonces el interés de este objeto, su valor ejemplar, es el de mostrarnos justamente el lugar de la voz que se presenta en forma separada y en potencia. A ver, yo dije que Lacan incorpora a la lista de los objetos freudianos estos objetos, la mirada y la voz, a partir de su experiencia con el campo de la psicosis. Obviamente, la mirada tiene todo que ver dentro del campo de la psicosis con la paranoia, y las voces son las voces que retornan de lo real, después voy a decir algo sobre esto, por ejemplo, en la esquizofrenia, ¿no? Una esquizofrenia paranoide. Es decir, es de ahí de donde Lacan extrae estas dos formas de objeto. Bueno, entonces, esa áfona ya lo dije, se presenta en forma separada. La voz dice en el seminario 10, y después lo reitera, ya les voy a decir dónde, es la alteridad de lo que se dice. De allí que cuando oímos nuestra voz, por ejemplo, en una grabación, nos parece ajena, ¿no? Mirá qué raro que suena, que escucha, ¿no? Como que no le cuesta reconocerla como propia, ¿no? Por lo demás, Lacan entiende, siguiendo siempre los desarrollos del seminario 10 por ahora, esta voz no se asimila, sino que se incorpora, como alteridad de lo que se dice sobre el modelo, se incorpora sobre el modelo que da Freud de la identificación primaria. Una identificación, como ustedes recordarán, al padre, que es anterior a toda carga de objeto, tal como la define en Psicología de las Masas. La identificación primaria es anterior a toda carga de objeto, y el modelo, ¿se acuerdan?, es el de la incorporación totémica, ¿cierto? Entonces tenemos una identificación con el padre como función que hace pasar un vacío. Es decir, en esa incorporación se incorpora estructura. Estructura que incluye vacío, lo dijimos de entrada, pérdida de goce. Y aquello que ordena, dice Lacan, bueno, es el vacío del padre muerto, ¿cierto? En este momento de la enseñanza. Por eso voy subrayando el seminario 10. El vacío que deja para el sujeto, entonces esto, ¿no? Y lo que resuena en el shofar, ¿sí?, es la voz separada de Dios. Es la voz perdida del padre, lo que cae, y queda como objeto perdido, y es en este punto, como decíamos al hablar del Dios de los judíos, donde la voz perdida como resto anuda al deseo del otro, con el deseo del otro con el deseo del sujeto, haciendo del sujeto un sujeto de deseo. ¿Por qué? Porque dio su consentimiento
el sujeto, al hecho de que no hay ningún otro con mayúscula, gozador, que pida nuestro sacrificio. Ya lo voy a retomar esto, lo he dicho con mis palabras, dar su consentimiento, el sujeto tiene que dar el consentimiento, es lo que no hace cuando tapona el vacío del otro, y se hace ser él el objeto para darle consistencia al otro, y desconocer su castración. Entonces, hay que dar el consentimiento a la castración y que no hay ningún otro, hay que pasar por ahí. Entonces, en el marco de esta perspectiva, diremos que una de las primeras veces que aparece la voz en la enseñanza de Lacan, a ver, es en la cadena inferior del grafo del deseo, la cadena significante inferior del grafo del deseo, que, bueno, exactamente. Bueno, ya dije esto, la versión definitiva, ya dije todo esto. La cadena que va, ¿puedes poner el cartelito 3, por favor, Debbie? Esperamos el cartelito 3. Ya ven. Bueno, ahí creo que se ve. Va del significante a la voz. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Cadena inferior del grafo del deseo, cadena significante. Esta S es minúscula, significado del otro, significado del otro. Y acá A mayúscula, el otro con mayúscula, el tesoro de los significantes, donde el sujeto toma los significantes y según donde toma los significantes para hablar, y según dónde se puntúe la frase, retroactivamente, como diría Freud, se produce el otro. Esto se ve muy bien en el ejemplo del chiste. Por ejemplo, si yo digo un chiste, tomé los significantes del otro, y ese significado del otro que retorna, el sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida, todo eso digo, retorna cuando el otro ríe, sanciona ahí en el lugar del significado del otro a lo que yo dije como chiste. Eso es un significado del otro. La risa del otro es el significado del otro. Entonces, se sobreentiende que el sentido de lo que dije es un chiste, por ejemplo. Bueno, pero como ustedes pueden ver, hay algo que escapa al otro, más allá del otro, queda por fuera, está en la cadena significante, pero queda por fuera del otro, y es la voz. Ahí va, Lacan parte del significante y termina en la voz, que está más allá del otro con mayúscula. Entonces, queda más allá del lugar del otro, más allá de lo que se escucha, de los significantes y del sentido, porque al estar más allá del otro, del lugar del otro, tampoco va a recibir ninguna significación, ningún sentido. ¿Sí? Bueno, entonces en esta cadena vamos a pensar a la incorporación, por un lado, desde el nombre del padre, esa identificación primaria, donde ya dije se incorpora estructura, vacío, y más allá del lugar del otro, lo que escapa a lo simbólico. Un resto real, vamos a decir, que escapa a dicha incorporación. Es decir, la incorporación de lo simbólico en el cuerpo real, que ustedes recordarán, era el cuerpo fragmentado del dispositivo óptico, del estadio del espejo. Dicha incorporación de lo simbólico y que arma cuerpo, en un anudamiento ahí en el dispositivo óptico, en un primer anudamiento real, imaginario, simbólico, que arma un primer anudamiento, bueno, ahí se produce justamente la separación, la pérdida de goce de la que vengo hablando desde el principio. Esa incorporación de lo simbólico en ese cuerpo, arma el cuerpo, o si tendría que ser más precisa, tendría que decir la incorporación de lo simbólico en el organismo, arma cuerpo,
y separa el goce del cuerpo, deja el goce fuera del cuerpo. Justamente porque está perdido, hay ese intento de recuperación. Ahora bien, si el padre no ha renunciado al goce, la voz, otra vez, el objeto caído del órgano de la palabra, se revela en las voces. Podés sacar este cartelito, Debbie. Se revela en las voces que se dejan oír en la psicosis, o asimismo se encarna en los imperativos ininterrumpidos del superyo, cuando el sujeto no ha dado su consentimiento, como dijimos antes, a la castración del otro, a la pérdida de goce, a soportar el vacío. Y el hecho, eso, de que no hay ningún otro, ¿sí? Lacan dice respecto de la voz en la clase 22 del seminario 10, la angustia, que no podía, estoy leyendo textualmente, que no podía haber concepción analítica válida del superyo que olvide que en su fase más profunda es una de las formas del objeto A. El superyo es una de las formas del objeto A. Eso dice que no debe haber una concepción analítica que olvide eso. Que profundamente el superyo es una de las formas del objeto A. Por eso, allí en la flecha esa que le mostré de los objetos, que ahora vamos a volver a poner, Lacan pone superyo, ¿no? Justamente, poneme el 4, el cartelito 4, Débora. Ahí está de vuelta. Entonces, a nivel del último piso, a nivel invocante, aparece escrito superyo. Bueno, no sé cuántos de ustedes han trabajado el seminario 10, el año pasado, que también se trabajó en el centro 2, o en otros lugares, el seminario de la angustia, así que voy a decir algo muy breve de esta flechita. Bueno, esa es la flecha, yo diría casi de la pulsión. Es la misma idea con la que Lacan lo trabaja en el seminario 11, como el DRAN recorre, hace su recorrido pulsional alrededor de la minúscula. Fíjense, la flecha, tenemos ahí centralmente escrito zona erógena, vacío, objeto perdido. Cada uno de los objetos pueden venir a taponar esa pérdida. Es alrededor entonces del vacío de la zona erógena, justamente, donde vienen a tomar su lugar, ya lo dije, esos objetos, ¿no? Bueno, entonces, esa castración, que también aparece escrita en este esquemita, con el phi ahí arriba. La letra phi ahí minúscula. Entonces uno puede entender esto de la siguiente manera. Así, miren, gente. Lo voy a hacer acá. Este cartelito se me acaba de ocurrir ahora. A ver si lo van a ver. Saca eso, Débora. Voy a poner esto. A ver, ¿se ve? A sobre menos phi. Quiere decir que al lugar de la pérdida de goce, o el lugar de la pérdida de goce, a ese vacío de la castración, vienen los objetos a sustituir esa pérdida. ¿Sí? Bueno, ahora de vuelta, el esquemita 4. Entonces, ¿qué podemos decir más? Está en una posición central, ese phi. Entonces, yo podría preguntarme, ¿cómo podemos leer esto? Se trata de qué de la castración en cada uno de los niveles del objeto A. ¿Qué de la castración a nivel oral? ¿Qué de la castración a nivel anal?
que de la castración a nivel escópico, que de la castración a nivel lo invocante del superyo, ¿sí? Entonces ahí se me articulan el deseo y la angustia, en cada uno de estos puntos, también muy trabajado por Lacan, el punto de deseo y el punto de angustia en cada uno de estos objetos en el seminario 10, ¿no? Entonces, nuevamente, porque hubo pérdida de goce, los objetos A vienen a tomar su lugar tapón. Entonces, no todo lo que el sujeto recibe del otro, podemos sacar este cartelito, lo recibe en forma vocal. El lenguaje en sí mismo no es vocalización. Por ejemplo, el lenguaje, la lengua de sordos, ¿no? Es una lengua, está considerada una lengua que se habla con señas, ¿no? Eso es un lenguaje. Es más, Lacan entiende que lo que liga al lenguaje con la sonoridad es accidental. El oído, en su morfología, se presenta como un resonador, ¿no? Como es el órgano, por ejemplo, hace poco tuve oportunidad de que hice una visita guiada a una iglesia que tiene un órgano maravilloso, acá en Buenos Aires, y tuve la oportunidad de que el organista nos explicara muy bien cómo funciona el órgano, que es un tubo, igual que la oreja, donde el pasaje de aire produce diferentes sonidos cuando depende del tamaño y cómo se agrupan, ¿no? Bueno, lo que me importa destacar de esto es que es un tubo vacío, es un resonador, algo resuena dentro de ese vacío. Bueno, entonces, justamente el oído, como un resonador, de manera tal que la oreja es eso, ¿no? Un tubo acústico donde algo resuena. Esta explicación es para Lacan, bueno, por supuesto una metáfora, dado que si hay un vacío en juego, es el del otro con mayúscula, que, insisto, es propio de su estructura. Un momentito, que voy a agregar acá. Bueno, y que será en este vacío del otro, atachado, que la voz que se diferencia de la sonoridad, que no está modulada, pero sí articulada, resuena, ¿no? Esta voz que se deja oír en el vacío del otro es una voz tanto que imperativa, una voz que reclama obediencia o convicción, es la voz, insisto, del superyo, ¿no? ¿Dónde entonces en el grafo del deseo ubicamos el vacío del otro? Como ya lo dijimos, en el matema S de A tachada, a ver qué tiene ahora, el 5, un momentito. En el matema significante de la falta en el otro. Ahora lo vamos a poner. Y una vez más, vamos a poner entonces, sí, la cadena, el cartelito número 5, Debbie. Sí, claro, el sofá también es un tubo vacío, exactamente, tal cual. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿se ve bien por ahí lo podés correr un poquito, Patricky? Ah, ahí está, muy bien. La segunda cadena, la cadena del segundo piso, mejor dicho, fíjense, parte del goce, muy importante, importantísimo esto. No hay que pasarlo desapercibido, ya voy a decir qué nos anticipa. Esta cadena significante del segundo piso, parte del goce. Bueno, parte del goce y termina en la castración. Y en su trayecto pasa por el significante de la falta en el otro, ¿sí? Del que ya hablamos, y por el matema de la pulsión, significante de la demanda, de minúscula, en Lacan es deseo, de mayúscula es demanda, ¿sí? Significantes de la demanda del otro. Fíjense en el grafo, acá abajo del significante de la demanda del otro, está el otro con mayúscula,
Lo vimos en el primer piso. Del lado derecho estaba el A mayúscula. Quiere decir que en el segundo piso los significantes del otro son los significantes de la demanda del otro, ¿sí? Por eso de mayúscula, el tema de la pulsión, es decir, la pulsión como una forma de demanda. Miren qué interesante, que introduce el otro. Recuerden a Freud en los 3 ensayos, la madre con sus cuidados, por ejemplo, y no solo con sus cuidados, introduce, libidiniza, etcétera, etcétera. Después vamos a decir algo más de eso. Entonces el sujeto no toma ya significantes cualquiera para hablar, como tomaba en el primer piso, sino que toma los significantes de la demanda del otro. ¿Y cuáles son? Todo esto no pensaba decirlo, pero bueno, lo digo rapidito. Son, por ejemplo, en la gramática de la pulsión. Que ustedes saben, tiene la voz activa, refleja, pasiva. Entonces, pues ahí pueden estar, ¿no es cierto? Sí, señor, partimos del desamparo, exactamente. Eso dice Heidegger también, de la inermidad. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, voy comentando a veces comentarios que me hacen, los digo en voz alta. Entonces, toma los significantes de la demanda del otro, comer, comerse, ser comido, y ahí, en el tercer tiempo de la pulsión, ese hacerse, ese ser, ese objeto, es lo que va a parar al fantasma, que ahora vamos a ver en el próximo gráfico dónde está. Ahora no me quiero adelantar tanto. Entonces, ¿a dónde estoy? Entonces, la cadena significante va del goce a la castración, todo esto ya lo dije, y va a ser, ahora sí, el próximo, el dibujito número 6. Ahí está, un poquito más atrás, eso es, ¿ven? Yo acá tenía, a la derecha, si ustedes quieren, bueno, a nivel eso de atachada, la fórmula del fantasma, ya lo dijimos, el sujeto identifica un objeto. A la derecha del fantasma, yo no lo puse porque no podía detallarme tanto, a la derecha vamos a tener, ¿sí?, el deseo escrito con minúscula, a la derecha del fantasma, y del deseo al fantasma, ese de atachado, va a ir una flecha, que quiere decir que el deseo se sostiene del fantasma, o sea que un deseo oral se sostiene de un fantasma oral, por ejemplo, anal, etc. A la derecha del significante del otro barrado, lo dijimos recién en el gráfico anterior, estaba el matema de la pulsión. Entonces, el sujeto, ¿sí? Yo tengo en el lado derecho del grafo del deseo lo que viene del otro, nos vienen los significantes, nos viene los significantes de su demanda en el segundo piso, hasta que del lado izquierdo, lo que vamos a tener en el grafo es cómo se traduce eso del lado del sujeto, ¿no? Entonces, el sujeto ahí arriba pasa por la castración del otro. Y ante la angustia que le produce la castración del otro, porque el sujeto nunca retrocede ante su propia castración, sino que siempre lo hace ante la castración del otro, por las consecuencias que eso tiene para él, ¿sí? Es tener que vérsela con su propio vacío, con su propio deseo, ¿sí? No se le puede echar la culpa a nadie, y uno se tiene que hacer grande y responsable de lo que hace con su vida, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por decirlo de algún modo, entonces, ante la angustia que produce pasar por el significante de la falta del otro, flecha para abajo, del lado izquierdo, me identifico en el fantasma a un objeto de la pulsión con el que tapono la castración del otro. ¿Sí? Bueno, dicho sea de paso, muy importante, eso. ¿Podés volver a poner el gráfico, el cartelito 5 de hora? Eso es. Yo les dije que era muy importante, hay dos antecedentes en la primera época de la enseñanza de Lacan que nos anticipan
lo que va a ser el cambio de axiomática de la enseñanza de Lacan a partir del seminario 16, por el cual ya no va a ser lo simbólico, lo que antecede al ser hablante, sino que va a ser el goce. Entonces, va a ser lo real y su sustancia el goce. Porque dado que de lo real nada puede decirse, obviamente, está completamente fuera de lo simbólico, lo único que vamos a tener del goce, desde lo real, perdón, dice Lacan en el seminario 16, es el goce. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos un antecedente en el grafo del deseo de que partimos del goce. Partimos del goce, y algo que también está por fuera de lo simbólico, acá. A nivel de ya de ese cambio de axiomática, el seminario 16 y 17, eso no va a ser, el goce no va a estar por fuera de lo simbólico. Es decir, ya no va a haber un simbólico puro, sino que el significante 1 introduce la modalidad de goce. Bueno, no me quiero ir por la rama, solamente quiero decir que tenemos este antecedente en el grafo del deseo, tenemos otro antecedente, pues ya estamos en una época, yo tengo un periodo, una época en la enseñanza de Lacan, donde realmente hay un predominio de lo simbólico sobre lo real y lo imaginario. Hay un momento de giro hacia lo real, de vuelco hacia lo real, entre el seminario 7 y el seminario 14, donde 15, donde yo ya voy a tener el objeto A, ya voy a tener la significancia. El seminario 7 dice que lo real es el límite de la experiencia analítica, y en el 10 habla del sujeto de goce. En el cuadro de la división significante, no parte del sujeto del significante, parte del sujeto de goce. Y por las operaciones que se producen, el sujeto del significante en todo caso es a producir. El punto de partida es el goce. Bueno, entonces, volvamos específicamente a lo nuestro. Ese cambio por el cual entonces, ya lo dije todo esto, sujeto de goce, etc. Entonces, retomando, a nivel de la pulsión invocante, este goce se recupera identificándose con la voz del Padre. A nivel del seminario 10, sigo. Con aquello de lo que el otro goza, haciéndose objeto para ese otro, ¿no? En un recorrido pulsional que Lacan caracteriza en el seminario 11 como el hacerse oír. Para los que están trabajando en el seminario 11, no sé si ya han llegado a las clases de la pulsión, supongo que sí, por la altura del año en el que estamos, en la que estamos. Lacan habla, el hacerse de la pulsión es una manera de traducir, a mi criterio, ¿te acuerdas cuando Freud decía que aunque la posición, digamos, elegida sea la pasividad, para alcanzar la pasividad había una actividad de la pulsión? Entonces, para lo pasivo, la pulsión también tenía que hacer un recorrido para llegar al punto de elegir la pasividad. Bueno, ese de activo a pasivo, ¿no? Es el hacerse de la pulsión, ¿no es cierto? Entonces, hay un hacerse comer, un hacerse cagar, un hacerse mirar, y un hacerse oír, que le tengo que confesar, fue el que más dificultades me dio para poder comprenderlo. Sí, señor, el masoquista es director. Ahora vamos a, alguien hace un comentario diciendo que el masoquista es director. Dirige la orquesta, pero ¿saben qué? Estamos todos en la orquesta. No, no está solamente el masoquista. ¿Quién puede, el que esté, como se decía, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra? ¿Quién no tiene algo para decir de las voces de su super yo? ¿No? Es decir, la posición, lo adelanto, del sujeto en el fantasma es masoquista. Bueno, sí, en la orquesta nos hacemos oír. ¿Saben para qué está la música?
y el canto sobre todo. El canto sobre todo tiene esa función, la de acallar las voces del superyo. Tiene como esa función que tiene el cuadro, que dice Lacan respecto de la mirada. El cuadro doma, ponemos ante el horror de la mirada o de la voz del otro, ponemos belleza. Belleza que nos aleja de la muerte, la armonía exactamente, ¿no? Ayer fui a ver un ballet, sí, danza, mejor dicho, un ballet, que todo el tiempo, durante mucho rato, duró como 3 horas, mucho rato, tuvo un sonido completamente, yo diría casi bizarro, medio electrónico, casi esquizofrénico, donde no había ninguna armonía, y bueno, tengo que confesar que fue molesto, porque fue mucho tiempo, y la obra justamente se llama Obra del Demonio, está en el Teatro Cervantes. Bueno, entonces, ¿a dónde estábamos? Estábamos con el hacerse oír. Dice Lacan, del cual Freud, el hacerse oír, de cual Freud ni siquiera habla, ¿no? Entonces se trata de una identificación al padre degradado en su función. En el superyo se trata de una identificación, dice Freud, en el Malestar en la Cultura, en el capítulo 7, donde trabaja la génesis del superyo. Dice que el padre del superyo es una autoridad degradada, es decir, que no estuvo a la altura de su función, digo yo, para justamente ordenar la economía de goce. No estuvo. Un uno que hace la ley, pero él no está afectado por la ley, está en lugar de la excepción. Es un padre anterior al pacto que convoca a un sujeto de goce. Después voy a explicar por qué esto. Y que precipita en una identificación que llamamos superyo. Es un padre que ordena gozar y del lado del sujeto responde, como dice Lacan en su versión del sujeto, 2 puntos, dice, con mayúscula, oigo, con un signo de admiración. Porque si no, me recuerdo yo, Hamlet escucharía la voz del fantasma del padre, que por cierto, murió en la flor de sus pecados, ¿cierto? ¿Por qué tendría que él tomar una venganza cuando el padre fue envenenado por la oreja, pero borrachísimo estaba él, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que el padre hacía con su vida y con lo que le pasó en la vida, ¿por qué debería ser él? Entonces él escucha el llamado, responde y bueno, pasa todo lo que pasa, ¿no es cierto? No es a condición de que el padre no esté muerto, que se lo escucha. El padre del superyo, insistimos, es un padre gozador, y fíjense lo que dice Lacan, lo voy a leer despacio, porque amerita que lo leamos despacio. En su versión del sujeto dice así: es identificándose a la voz del padre que el neurótico se imagina ser un perverso. ¿Ven? En el fantasma, la posición del sujeto masoquista es perversa, ¿sí? Entonces el neurótico se imagina ser un perverso para asegurarse de que haya un otro sin barrar, para darle consistencia al otro. Y que el perverso, ya pasamos al fantasma perverso, ahora no tengo tiempo de explicar bien la diferencia, pero no importa, el perverso se imagina, perverso está en lugar del otro con mayúscula, que él es el otro con mayúscula para asegurar su propio goce, como otro con mayúscula. ¿Sí? Bueno, entonces, es bajo esta lógica donde vamos a ver emerger a la figura obscena y feroz del superyo, como Lacan la define en varios lugares de su enseñanza. Obscena y feroz del superyo. Figura terrible, cruel, voz sádica, que va a gozar a costa del sufrimiento y del dolor del hijo. Ahora bien, lo que les dije antes, la posición del sujeto en el fantasma es siempre masoquista.
porque el hecho de recuperar el goce vía la identificación al objeto, el goce perdido, deja al sujeto en posición de objeto, A minúscula. Objeto para el goce del otro, para que el otro no esté barrado. La voz entonces es el objeto de la pulsión que responde al sadomasoquismo. Lacan destaca que si bien la voz es el punto de la relación entre el deseo y la angustia, que es enunciado en último lugar, ya lo vimos, es no obstante el más original. ¿Cómo entender esto de más original? La voz como objeto de la pulsión invocante está presente en toda pulsión. En toda pulsión está presente la voz. Justamente está desde el vamos anudada al deseo del otro. Y por estar en juego en toda... Es decir, porque, a ver, Lacan dice en la primera clase del seminario 20 que nada obliga a un sujeto a gozar, salvo el superyo. Entonces, en tanto ordena gozar, está presente en toda pulsión, ¿sí? Y dice por ahí, y la mirada no se queda atrás, como que... bueno, entonces, por estar en juego en toda pulsión, será en los tiempos de la gramática de la pulsión, eso otra vez, activa, refleja. Nadie está obligado a hacer lo que le gusta. Nadie está obligado a hacer lo que le gusta. Bueno, es un poco, sí, seguramente, nadie está obligado a hacer lo que le gusta. En todo caso, después en las preguntas ampliamos ese comentario. Entonces, toda pulsión, entonces es en las tres voces de la gramática, decía, es ese tercer tiempo, el hacerse fantasmático, el que da consistencia al imperativo de goce en el que toda pulsión se funda y busca satisfacerse. Entonces, es en esta perspectiva también que toda pulsión es pulsión de muerte. De una manera o de otra se trata de hacerse castigar siendo la víctima del superyo tiránico. Por otra parte, cuando Lacan desarrolla el dispositivo óptico en el seminario 1, retoma la lista, asevera allí que participan también en el armado, es en ese primer anudamiento, yo les dije, al menos así lo leo yo, participan en el dispositivo óptico la mirada y la voz. Así que fíjense qué interesante, seminario 1. Ella participa desde el inicio de la constitución del sujeto. Bueno, la única clase que Lacan dio del que iba a ser su seminario número 11, se iba a llamar Los nombres del Padre en plural, que quedó interrumpido cuando Lacan fue expulsado de la Internacional, de la IPA. Bueno, en esa única clase que tenemos de ese seminario, Lacan retoma, estamos en el seminario 10, ya habló de esto, y vamos al seminario Los Cuatro Conceptos. Esta es una clase que llegó a dar ahí en el medio, en ese pasaje, ¿no? Retoma la lista de los objetos A, recapitulando un poco lo que dijo en el seminario 10. Esa única clase está publicada en un libro de Paidós, y ya la encuentren por internet. Bueno, dice ahí en esa única clase, la voz del otro con mayúscula debe ser considerada un objeto esencial. Todo analista será incitado a darle su lugar y a seguir sus distintas encarnaciones. Sí, Débora, perdón, sacar las imágenes. Seguir sus distintas encarnaciones, tanto en el campo de la psicosis como en la formación del superyo. Si se sitúa el origen A minúscula del superyo, quizás muchas cosas se vuelvan más claras. Si se sitúa, el origen A minúscula, ya lo leí, podemos partir del abordaje fenomenológico para situar la voz al otro como objeto caído del otro. En efecto,
si la voz es el producto, el objeto caído del órgano de la palabra, el otro es el lugar donde eso habla. Ya no podemos escapar a la pregunta, más allá de ese que habla en el lugar del otro y que es el sujeto, ¿qué hay de ese cuya voz toma el sujeto cada vez que habla? Bueno, entonces, la voz de quien habla más allá del lugar del otro, como lo vimos en el primer piso de la cadena significante, una voz que anida donde eso habla. Está más allá del principio del placer, obviamente. ¿Qué habla en el ello donde reina el silencio de la pulsión? Pregunto, justamente, lo imparable, lo más compulsivo de la pulsión, o para aquellos que están trabajando el seminario 11, el sujeto acéfalo de la pulsión. Y cuando decimos acéfalo, literalmente quiere decir que el sujeto de la pulsión es sin cabeza, no es el sujeto de la pulsión y de la impulsión, no es un sujeto que piensa nada, se manda, sujeto acéfalo de la pulsión. El sujeto en tanto que objeto en el campo del otro, como incluido justamente, habiendo tomado los significantes de la demanda del otro, ese de mayúscula que pusimos. Freud justamente caracteriza el ello como impersonal, en el yo y el ello, y además dice que el superyo tiene su raíz en el ello. Entonces, en la psicosis, las voces tienen una función restitutiva. Cuando se produce lo que Freud llama la pérdida de la realidad, en ese trabajito, ¿se acuerdan de la pérdida de la realidad en neurosis y psicosis? Es decir, que se produce o se empieza a producir, por ejemplo, con los fenómenos elementales, los que Schreber, por ejemplo, escuchaba, ¿no? Fenómenos elementales que nos anticipan que puede venir un brote, que ya es un desanudamiento real, simbólico, imaginario. Bueno, las voces retornan desde lo real en un estar todo el tiempo dejando al sujeto en cuestión abierto al goce del otro, sin puntuación. No hay puntuación, ¿no es cierto? Entonces, en la psicosis las voces tienen una función restitutiva, de los cuales después voy a decir algo más. Entonces, para ir terminando, quisiera retomar lo que dije en relación a que el lenguaje no es en sí mismo vocalización. Esta concepción no solo será sostenida por Lacan, sino que va a estar en el corazón de ese cambio que se produce en la enseñanza, a partir del seminario 16, cambio, dije yo, que por el cual lo real era lo que antecedía al ser hablante, ese cambio de axiomática, de paradigmas, lo nombra de diferentes maneras, y lo que va a estar justamente en el corazón de ese cambio es que Lacan, lo dice en el seminario 17, lleva tanto al lenguaje como al sujeto al campo del goce. Y justamente es dentro de ese cambio, de ese llevar al sujeto y al lenguaje al campo del goce, por el cual, lo digo rápidamente, le adiciona al sujeto ese que era efecto de la captura del viviente en la estructura del lenguaje, en el grafo del deseo, ¿no? Un sujeto, producto, efecto de lo simbólico. No, sujeto más goce se llama ser hablante. Lenguaje más goce, o discurso más goce, lo llaman en el seminario 17, discurso sin palabras. Un discurso sin palabras. Él dice, él prefiere un discurso sin palabras, luego de subrayar que no partimos del lenguaje, sino que vamos a partir como en la primera enseñanza.
sino que vamos a partir de los límites del lenguaje. ¿Mm? Y ese partir de los límites del lenguaje, le estoy dando un anticipo, un pequeño pantallazo de cómo se va a continuar esto en la enseñanza de Lacan. Entonces, ese partir de los límites del lenguaje va a abrir tanto a la conceptualización de la letra, que se va a distinguir del significante. El significante es lo que se escucha, la letra es lo que se lee. Y que va a dar lugar a la teoría de la lengua escrito todo junto. Y es donde se van a encontrar en la lengua elementos, fonemas, elementos mínimos, fuera del sentido completamente, la lengua es completamente insensata, ¿no? Pero son elementos que concentran goce, que han sido depositados en la lengua, que dice Lacan en el seminario 21, es la petrificación, el sedimento, que deja marcada la experiencia inconsciente por parte de un grupo, y es de la que procede de la lengua el furor, la animación del goce del cuerpo. Bueno, justamente es en esta dirección, ¿sí?, en la que Lacan va a distinguir, ya creo que en Leturdi, el decir de los dichos. Te van a ver por qué voy a este punto, ¿no? El decir preexiste a los dichos. Entonces, justamente, va a decir en el seminario 23 el síntoma. Lacan le está hablando de los psicoanalistas. Y dice, los psicoanalistas, no piensan que las pulsiones, fíjense cómo la define acá la pulsión, son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Por eso les traje la distinción entre el decir y el dicho. Las pulsiones son el eco, recuerden lo que dijimos, del tubo, de lo que resuena. El eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Para que resuene este decir, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. De hecho, lo es. Es que el cuerpo tiene algunos orificios, entre los cuales el más importante es la oreja, porque no puede taponarse, clausurarse, cerrarse. Por esta vía responde en el cuerpo lo que he llamado la voz. Fíjense, desde su versión del sujeto en finales del año 50 al seminario 23, del seminario 6, al seminario 23, vuelve a decir más o menos lo mismo para caracterizar a la voz. Ya dijo algo muy interesante respecto de la sensibilidad del cuerpo, es un cuerpo afectado por el goce, y en sus zonas erógenas resuena algo que viene como goce, vía este decir. Bueno, entonces, justamente, son el eco en el cuerpo, ya lo dije, por la oreja entra esto, el cuerpo responde a la voz. Por último, lo invocante, ya es lo último casi que voy a decir, proviene del verbo invocar, ¿sí?, que significa llamar a alguien, un pedido de auxilio, no es llamar a cualquiera, casi tiene un poder superior, ¿no es cierto? Un pedido de auxilio, protección. En el hacerse oír, entonces se invoca al otro con mayúscula, gozador, para que oiga el dolor, el sufrimiento, el tormento por el que se está pasando, no sin angustia. Es, por ejemplo, la figura de Cristo, la verdad que me evocó eso, en la cruz diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una invocación llena de dolor y angustia. La angustia entonces está siempre presente a nivel del hacerse oír. Es más,
Lacan dice en el seminario sobre la angustia que la fuente de la angustia viene de lo que ordena gozar, a lo que se responde con un oigo. Lo invocante, la voz, por lo tanto, está presente en toda manifestación del superyo, en la forma que sea, de autorreproche, de autocrítica. No aceptamos autocríticas, no analizamos, pero no aceptamos autocrítica. No, pero no, autocrítica positiva, no existe la autocrítica positiva. No existe. Bueno, viene siempre el superyo. En ese término, con ese término viene siempre el superyo. Autorreproche, autocrítica, condena, juicios adversos sobre nuestras acciones o en la imagen reprobatoria. No es el alarido del protopadre o padre de la horda siendo descuartizado vivo por los hijos. Bueno, después de terminar y después lo retomo esto. Entonces, todo eso que viene sobre nuestra imagen y sobre nuestras acciones, reprobatorio sobre la imagen, la cola grande, el pelo enrugado, el pico, y, bueno, todo lo que venga como menos crítica. Entonces, dado que lo único que obliga, como ya lo anticipamos, a un sujeto a gozar es el superyo, dice Lacan ahí en la primera clase del seminario 20, y dado que la oreja no se encierra, y es lo que responde el cuerpo a la voz, viene la pregunta de vuelta que hice al comienzo. ¿Cómo se deja de escuchar a los mandatos insensatos y crueles del superyo? Pregunta que habíamos dejado abierta. Bueno, es una decisión. La oreja se cierra con una decisión que proviene, por supuesto, de un cambio de posición subjetiva, que seguramente se produce en el análisis vía el desgaste, llámenlo como quieran, a partir de la construcción del fantasma y más allá de eso, el desgaste de esa modalidad de goce. La oreja se cierra ahí. Es lo contrario, esa decisión es lo contrario al oigo. Justamente es todo lo contrario, cerrar la oreja a eso. Una decisión que conlleva, como diría Freud en El malestar en la cultura, una renuncia de lo pulsional. En este caso involucraría la voz, un consentimiento a que no hay ningún otro con mayúscula que nos demande nada, que nos imponga nada, un consentimiento al vacío, a la castración y en definitiva, un consentimiento a la libertad. Hay que consentir también a la libertad, no va de suyo. Solo agregaremos que en la psicosis las voces se acallan con la estabilización del delirio. Hoy en día la medicación ayuda bastante, mucho. Pero, por ejemplo, en Schreber hay una restitución imaginaria del cuerpo, cuando se hace la mujer de Dios, y eso regula el goce que invadió el cuerpo y acalla o pacifica las voces que no se van del todo, no se van nunca, pero que, digo, está estabilizado, porque tienen el valor casi del trauma, ¿no es cierto? Está ahí, pero ya pacificadas, ¿sí? Bueno, poner la oreja al deseo propio y no al deseo de reconocimiento. Claro, por ejemplo, seguramente renunciar absolutamente al reconocimiento. Totalmente, porque esperar reconocimiento, lo primero que se puede decir es depender de la mirada del otro y de la voz del otro, ¿no? Ya, si estamos dependiendo del otro, ya tenemos un problema. Si estamos esperando de la posición es de dependencia, además puede ser muy tramposo, porque alguien puede decir, no, yo espero que me reconozca, se lo digo para que me reconozca, y justamente ese otro seguramente tiene la particularidad de que no te va a reconocer nunca. Entonces, porque por sus características, ¿no es cierto? Por sus características, entonces es tramposo ir a pedir reconocimiento a alguien que ya se sabe
que por sus características personales no te va a reconocer nunca, ¿no? Entonces es la repetición y la repetición asegurada. Tenemos ahí un goce asegurado. Bueno, yo lo del protopadre, Lacan lo relaciona con la incorporación ahí en el seminario 10, exactamente con el padre, sí, dice que la incorporación tiene la forma de la incorporación totémica. Hasta ahí, para ejemplificar lo que viene por el lado de la identificación primaria. Por eso yo me interesó mostrarles, bueno, cómo lo trabaja en ese primer momento de la enseñanza, o en ese el primer momento, pero bueno, me interesó también decirles cómo en el seminario 23 plantea la voz, ¿no es cierto?, anticipándoles algunos cambios que se producen en la enseñanza, ¿no?, como el eco en el cuerpo, el hecho de que hay un decir. En el seminario 20, también a todos los elementos que Lacan vino trabajando, en este cambio de axiomática, le suma goce. El cuerpo, ¿cierto?, es cuerpo del otro, ¿no? Es un cuerpo, el otro con mayúscula, mejor dicho, el seminario 20, se convierte en un cuerpo que goza y del que se goza, ¿no? Entonces, justamente, lo que hay que, a nivel de la voz específicamente, ¿no?, se trata de, y si hubiera alguien que encarna a un otro gozador, que puede ser alguien digo, alguien de carne y hueso, tu jefe, o no importa, tu pareja, porque hoy me decía alguien en una supervisión, justamente eso, ¿no? Una mujer tiene un marido, pareja de 30 años, que la denigra, ¿no? Y que bueno, hizo dos intentos de separación, inclusive una de 3 años larga, y que ella vuelve, porque él cambia, porque cuando están separados cambia, pero, o casualidad, cuando vuelven a estar juntos, él la denigra, ¿no? Entonces, y ella dice que ha renunciado, ¿no? A ella como mujer, bueno, no importa, lo que quiero decir, no quiero entrar más en detalles, foto mucho esto, bueno, es el caso de una colega, pero bueno, cómo hay en esa posición absolutamente sacrificial, ¿no?, de objeto de prestarse, alguien me decía lo de la posición masoquista, ¿no?, de prestarse al goce del otro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, yo no sé si estaban todos al comienzo, hoy cuando arrancamos, yo di mi dirección de correo electrónico, gracielacait@gmail.com, al que le interesa, me manda un correo y yo le mando la clase, y si después que la leen tienen alguna pregunta para hacerme, yo se las voy a, si puedo, se las voy a contestar. Ahí está, gracias, Debbie. No hay nada. También está habilitado por si alguien quiere abrir el micrófono para hacer algún comentario. Bueno, muy amable. Hola, buenas tardes. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, una pregunta, ¿cómo no? Hola, ¿qué tal, Graciela? Un gusto escucharte. Gracias. Gracias a Centro 2 por esta oportunidad. Cuando ubicas los objetos pulsionales, no sé, es algo visto o oído que tengo. Sí. En cuanto
a un objeto que, no sé, algunos analistas lo leen como que es un objeto que cayó en el olvido, pero no sé, te pregunto si tenés algún registro de la respiración como objeto. Bueno, mira, yo encontré una sola referencia en Lacan respecto de la respiración. Yo no diría, a ver, cayó un objeto en el olvido. Yo no podría decir que Lacan le haya dado el estatuto de objeto a la respiración. No tengo registro de eso. Yo, el único lugar donde recuerdo Lacan hace una referencia a la respiración, si no me equivoco, es en su, lo puedo buscar, es en su versión del sujeto. Y habla de la erogeneización de la respiración. Como cualquier función del cuerpo y como cualquier zona del cuerpo, ya lo dijo Freud en nuestro ensayo, se puede erogenizar, ¿no es cierto? Desde ya. En el asma, por ejemplo, dice, me parece Lacan, ¿qué tenemos? Tenemos la madre asfixiante, la que no deja respirar. ¿No? Así como en la anorexia, ¿no? El asma como psicosomática, ¿no? En la anorexia tenemos a la madre que te aplasta el deseo, a la madre, es una versión de la madre asfixiante, pero con la papilla, asfixia, la madre de la anorexia, o de la anorexia como fenómeno, ¿no? De la anoréxica mujer, tenés la papilla, Lacan habla de la papilla asfixiante de la madre, que sofoca totalmente el deseo, y que entonces es con no comer como, no, la tos de Dora es un, sí, puede ser, sí, es un síntoma a nivel del aparato respiratorio, uno podría decir. Está erotizada la cuestión de la garganta y toda esa historia en el padre, ¿no es cierto? Pero es como síntoma, es el núcleo de goce, ¿no es cierto?, del síntoma, pero Lacan no lo hace a la respiración un objeto A. Bueno, hay 4 objetos A: oral, anal, escópico, invocante. Gracias por la orientación. Bueno, de nada, Juliana, me parece que fuiste vos. Sí, la misma. Muy bien, te reconocí la voz. Buenas tardes, me quedé pensando en lo que resuena respecto de la respiración que comparte los agujeros y los huecos con la voz, ¿o no? Claro, sí. Exactamente, a eso me referí. Sí, 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 entra y sale del cuerpo. Sí, recuerdo a alguien que atendí durante muchos años, que un último síntoma, antes de llegar a un estado, podríamos decir, a una buena resolución terapéutica en su análisis, en el que él se angustiaba muchísimo porque él sentía su respiración, ¿no? Algo que uno hace automáticamente y no piensa, salvo que uno esté resfriado o que tenga alguna dificultad, o la nariz tapada, no pensamos, digamos. Él sentía como entraba y le salía el aire del cuerpo, ¿no? Me hicieron acordar cuando estaban comentando. Pero bueno, esto no quiere decir que Lacan lo haga un objeto A, pero evidentemente ahí hay algo aerogeneizado, ¿no es cierto? Bueno, gente, si tienen más preguntas, este es el tiempo que no tengo más tiempo por hoy. Con mucho gusto las voy a recibir, y en la medida de mis posibilidades se las voy a contestar. Y les mando la clase a los que quieran recibirla y volverla a leer con más detenimiento. Así que gracias por estar, y será hasta la próxima, que estén bien. Hasta la próxima y gracias.
Muchas gracias, Chau, chau. Graciela. Chau, chau. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias.